Francia, finales del siglo XVIII. Hacia finales del siglo XVIII en Francia se encontraban en auge las ideas de la Ilustración, que habían sido promovidas por intelectuales como Montesquieu y Rousseau, ideas que promovían ahora la razón y el conocimiento científico por encima de todo, tratando de acabar con las antiguas supersticiones del feudalismo. Sin embargo, Francia se encontraba dominada completamente por los reyes. El rey Luis XVI tenía el poder absoluto, pero una clase que era la burguesía buscaba tener cada vez más poder político, una clase adinerada pero sin privilegios. Francia se encontraba dividida entre tres estados. El primero, la Iglesia, cobraba diezmos a toda la población y no pagaba ningún impuesto, y era la encargada de registrar los nacimientos, defunciones y matrimonios de la población. El segundo estado, la nobleza, era una de las más afortunadas y privilegiadas, una clase encerrada en sí misma, a la que nadie podía acceder. El tercer estado, que era el 97% de la población, estaba conformado por la burguesía, campesinos y artesanos. Pagaban todos los impuestos ellos y se llevaban los peores trabajos que nadie quería hacer. Luego de un año de malas cosechas y ante los despilfarros de los reyes Luis XVI y María Antonieta en Francia en 1788 comenzarían una serie de revueltas que obligarían al rey a convocar a los estados generales, en donde el tercer estado sería completamente excluido, lo que los llevaría a formar una asamblea constituyente para tratar de establecer en Francia una monarquía constitucional como en Inglaterra, donde ahora el poder y la soberanía residiera sobre la nación y el pueblo, ya no solamente en el rey. Y ante la necedad de la nobleza y el rey de compartir el poder, el pueblo francés tomaría por asalto la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo de los reyes. Así, el 14 de julio de 1788 sería la fecha que sería recordada para el inicio de la Revolución Francesa. Luego de la formación de la Asamblea Constituyente y ante la obligación del rey a formar una monarquía constitucional, la Convención, liderada por oradores como Marat y Robespierre, proclamarían los derechos universales del hombre y la libertad de prensa en toda Francia, buscando crear una constitución para representar a todo el pueblo. Sin embargo, luego de que los reyes trataran de huir y fueran decapitados en la guillotina, hacia 1791, en Francia comenzaría una época de gran violencia, ya que Prusia y Austria le declararían la guerra por miedo a que la revolución se esparciera también a sus países. Los jacobinos acabarían tomando el poder de la Convención, instaurando una brutal dictadura conocida como el Reinado del Terror, encabezada por Robespierre, que enviaría entre 10.000 y 40.000 personas a la guillotina. Luego de esto, y ante los constantes conflictos entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, hacia 1799, este vacío de poder lo aprovechó un joven general regresado de Egipto, Napoleón Bonaparte, que daría un golpe de estado y se convertiría en cónsul vitalicio de Francia. Napoleón se convertiría luego en emperador y acabaría convirtiendo a Francia en una de las más grandes potencias del siglo XIX. Después de la Revolución Francesa, en Inglaterra surgiría otra revolución, pero ya no movida por el humano, sino por las máquinas. Hacia finales del siglo XVIII, el inventor James Watt crearía una máquina que funcionaba con el poder del carbón. Esta nueva máquina, la máquina de vapor,
cambiaría totalmente el mundo como se conoce, porque ahora una nueva fuerza motriz sería la encargada de mover la economía de todos los países. Cuando por más de 1000 años la humanidad dependió de la agricultura y la ganadería, ahora este nuevo invento hizo que las sociedades crecieran, las comunicaciones se extendieran y se pudieran producir productos en masa como nunca antes se había hecho en toda la historia de la humanidad. Mientras que antes los artesanos, que ellos eran los propios dueños de sus herramientas, podían crear algo con sus propias manos y venderlo, ahora con las máquinas la burguesía sería la dueña de los medios de producción, luego de que desplazara a la nobleza como la clase dominante. Inventos como el ferrocarril y los barcos de vapor lograron una comunicación sin precedentes en la historia de la humanidad, haciendo que su población creciera y sobre todo el boom de las ciudades, cuando miles de campesinos comenzaron a emigrar a las ciudades. Las fábricas nacieron y las ciudades se expandieron. Esta revolución también trajo el nacimiento de una nueva clase social, como lo diría el economista Karl Marx, el nacimiento del proletariado, una nueva clase trabajadora que lo único que tiene es su mano de obra, pero también la clase más baja y la más explotada por la burguesía. Pero esta clase sería la más luchadora, ya que ellos, al vivir injustas condiciones de trabajo, lucharían por privilegios por los que hoy gozamos gracias a ellos, como la jornada laboral de 8 horas, los descansos dominicales y las vacaciones. Los principales países que comenzaron a industrializarse fueron Estados Unidos e Inglaterra. A partir de ellos, el mundo comenzaría a adoptar estos modelos para sus propias naciones. Esta revolución dio como resultado el mundo en el que hoy vivimos, un sistema capitalista que traería después la globalización.